socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti, estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Si cuidas de todas las aves, amén. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Manos así. ¿De dónde viene mi socorro? Dice, mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis manos a los cielos, te veré, orando mi favor. Seguiré tomado de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Gracias, Cristo. Te amamos. Hola, les saluda Mayrene Pin, coordinadora nacional de JNI Ecuador. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes en este primer día de ayuno y oración por Caleo. Si tú fuiste parte de este tiempo, queremos darte las gracias, y si no, queremos animarte a que puedas unirte a estos tiempos en los próximos días, las cuales van a estar publicadas en las páginas de Facebook e Instagram de la JNI Ecuador. Hoy quiero compartirte esta palabra que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
versículo me lleva a mí a pensar en una situación de mi vida a la edad de 14 años, cuando yo empecé a servir en la JNI de mi iglesia local. Me acuerdo tanto que yo anhelaba que los jóvenes de mi iglesia alabaran a Dios de todo corazón. Y me acuerdo que yo los instaba a ellos a cerrar sus ojos, a levantar las manos. Yo quería ver en ellos adoración porque yo lo hacía. Y cuando yo no veía esto, yo empecé a frustrarme. Empecé a sentir tristeza en mi corazón. Y me acuerdo tanto que yo decidí esperar que los tiempos de jóvenes terminaran, que yo saliera, cerraba las puertas de la iglesia y entonces me postraba a llorar y a orar y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque ellos no te pueden amar como yo te amo, porque ellos no te pueden adorar como yo te adoro. ¿Qué estoy haciendo mal para no poderlos ayudar a llegar a tu presencia, Señor? Y me acuerdo que después de tantos encuentros, bueno, en uno de esos tantos encuentros que tuve con el Señor, porque no fue uno ni dos, fueron muchas semanas que hacían lo mismo, el Señor trajo a mi mente este versículo. Y fue cuando yo le dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo siento que esta palabra trae un peso bastante alto cuando uno está dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú te dispones por completo al Señor. Isaías no estaba en su mejor momento. Isaías estaba en un momento de tristeza, en un momento donde no tenía esperanza, porque su pueblo había caído en rebeldía, había caído en corrupción, había caído en que habían dañado el propósito de Dios para este pueblo. Y de paga su rey murió, el rey Usías. Entonces me imagino que Isaías estaba en un momento y decía: bueno, pero ahora ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con este pueblo? Y fue entonces cuando el Señor se presentó ante él y le mostró su majestad, su grandeza. Dice que él lo vio sentado en su trono, rodeado de serafines que cantaban: Santo, Santo, Santo. ¡Wow! ¡Qué increíble experiencia!, ¿verdad? Imagínense vivir ese momento que vivió Isaías, donde podemos ver en visión a Dios en su grandeza. Pero fue después que él lo conoció, que entonces él reconoció que él era un pecador, que no era digno de estar allí, cuando dijo: ¡ay de mí, que soy pecador! Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando lo conocemos, entonces reconocemos que no somos dignos de estar ante su presencia. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a vivir en santificación diaria. Isaías, después que lo conoció, empezó su proceso de santificación al momento que el serafín se acerca a él y quema, ¿verdad?, su boca con un carbón encendido. Y es en ese instante cuando el Señor lo limpia de todo pecado, perdona sus pecados. Y después de eso, el Señor hace un llamado. Fue después de eso que Isaías pudo escuchar la voz de Dios. Y fue cuando él escuchó que el Señor decía esta pregunta. Y fue cuando él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de conocer al Padre y después reconocemos que somos pecadores y que no somos dignos de Él y empezamos a vivir esa santificación diaria, es cuando el Señor hace un llamado y nosotros estamos dispuestos a decirle a Él:
Señor, heme aquí, envíame a mí, siendo conscientes de que me estoy disponiendo a ese Dios todopoderoso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que no nos cuesta, porque lo amamos, porque hemos visto, hemos palpado su gran poder. Y sabemos que en quien nos estamos disponiendo es el Dios Todopoderoso. Después de que Él aceptó su llamado, Él se dispuso a servir, a ir por ese pueblo, a hablarle de Dios, a decir todo lo que el Señor quería que Él comunicara a ese pueblo. Él decidió servir. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el llamado de Dios? ¿Y cuántos de nosotros hemos dispuesto nuestra vida entera para servirle a Él? Después de que yo le dije al Señor en ese instante de edad de 14 años, Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor puso en mí una visión que poco a poco Él está haciendo que se cumpla. Yo sé que al momento que el Señor me muestre lo que en su momento me mostró, yo voy a llorar, porque entonces el Señor habrá cumplido con su promesa. Después de eso, el Señor me empezó a enviar a diferentes lugares. Yo fui enviada a una comunidad donde la Iglesia Católica era muy fuerte y no dejaban que ninguna otra doctrina entrara a este lugar. Me acuerdo que nosotros entramos, yo fui como a la edad de 20 años y me acompañaban hermanos menores que mí, 18, 19 años. Y nosotros entramos allá con la escuela dominical, empezamos a alabar, empezamos a enseñar a los niños. Y nosotros empezamos a tener una acogida sin saber lo que se venía. Y llegó un instante donde las autoridades de este pueblo empezaron a amenazar a las personas que nos habían abierto las puertas, a los papás de los niños que se acercaban, que iban semana a semana. Y nosotros empezamos a ver, ¿verdad?, que muchos chicos empezaron a dejar, ya no iban. Y no sabíamos por qué, hasta en algún momento que nosotros decidimos ir a una reunión. Nosotros pedimos, porque nosotros nos estaba yendo tan bien que queríamos recibir de parte de la comunidad también ayuda, donde podemos recibir a los chicos y todo lo demás. Sin decirles, mis hermanos, que a nosotros no nos dejaron ni siquiera hablar. No nos dejaron. Ellos no estaban dispuestos a dejar que otro evangelio llegara a este lugar. Y prácticamente nos botaron. Y nosotros no dejamos de ir. Nosotros seguimos yendo. Pero lamentablemente los niños, por miedo, los papás por miedo, ya no los dejaban ir. Pero sin embargo, nunca nos quedamos sin un niño. Siempre teníamos niños. Y desde ahí nosotros prácticamente empezamos a ser perseguidos. La Iglesia Católica se encargó de amenazar, de inculcar ese temor en las personas. Y nosotros empezamos a ir de un lugar a otro, porque nos cerraban por momentos en este lugar y nos tocaba ir a otro y a otro. Hasta que llegó un momento que íbamos a una casa y él dice: ¿saben qué? Esta es mi casa y de aquí nadie los puede sacar porque yo decido quién viene a mi casa. Y nosotros desde ahí, bueno, sí, sentimos ese respaldo, ¿no?, también de esta persona. Y continuamos. Estuvimos ahí por 3 años. Después se vino pandemia y por situaciones de pandemia mismo ya no podíamos asistir. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo escuela dominical virtual y los niños se seguían conectando. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, nosotros nos enteramos que sí había una iglesia, pero que esta iglesia tenía temor. Ellos se encontraban escondidas de vez en cuando. Cuando nosotros empezamos ahí a tener escuela dominical, los niños de estas personas llegaban.
Y después de todo este tiempo que nosotros estuvimos allí, que nosotros fuimos perseverantes, y ellos pudieron darse cuenta que por más cosas que a nosotros nos decían, nosotros seguíamos allí. Y ellos tomaron fuerza y esta iglesia empezó a reunirse ya en un lugar establecido, empezaron a tener tiempos ya de culto y ellos tomaron fuerza y empezaron ahora sí ya a poder hacerse ver. Y aunque sí, nosotros humanamente sentimos tristeza porque nuestro ideal era plantar una iglesia en Nazaret en aquel lugar. Y a la final ya no se pudo dar, por eso de que tuvimos que salir de allá, por pandemia y todo lo demás. Y poco a poco ya los niños empezaron a asistir a la iglesia. Entonces el Señor conoce los propósitos y el propósito del Señor quizás no era que nosotros plantáramos una iglesia allá, sino que diéramos fuerza a la que ya estaba para que ellos entonces pudieran sentir el respaldo de Dios. Actualmente ellos continúan y yo me siento feliz porque la palabra que fue predicada en esos niños tiene fruto ahora. Después de eso el Señor también me envió a otro lugar, me envió a la provincia de Manabí. Allá también estuve un año en una iglesia que fue levantada. También tuvimos frutos de ese tiempo que estuve allá. Y entonces el Señor, siempre que soy enviada a estos lugares, yo me acuerdo de esta palabra. Y yo digo, Señor, cuán difícil es que alguien te diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando nosotros amamos a Dios, estamos dispuestos a decirle, Señor, aquí estoy, envíame. Y el Señor ha sido fiel conmigo por su palabra. El Señor me hizo un llamado. El Señor me permitió que yo lo conociera, que yo fuera transformada para que yo pudiera asistir a su llamado. Lo que el Señor tiene para nosotros en Caleo, Perú, va a ser la confirmación de nuestros llamados. Así que yo te invito a que tú puedas ser parte de este tiempo, a través de tu oración, a través de los ayunos, a través de tu contribución al joven de tu iglesia, para que puedas ser parte de este tiempo. Gracias, mis hermanos, por estar en este tiempo. Nos unimos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros conocemos la experiencia que hemos vivido contigo, Señor. Sabemos que de ninguno de nosotros es igual, pero tú te encargas, Señor, de que con cada uno de nosotros sea especial. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu amor y nos has mostrado tu misericordia, Señor. Aún, Señor, cuando no somos dignos de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por quienes hemos sido llamados, por quienes, Señor, tú ya has confirmado su llamado y por quienes, Señor, tú estás preparando el camino para hacer el llamado. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están orando, por la juventud de nuestra iglesia en Ecuador, Dios. Gracias, Señor, por cada granito, Señor, que ha sido levantado, Señor, por sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.